Atención con esta llamativa información que ocurre dentro del seno del Senado, porque una mujer que trabaja como ascensorista tiene medalla de oro. Hablamos de Laura Miers, una mujer que trabaja hace 4 años en ese cargo. La joven acaba de recibir su título de abogada y además en calidad de mejor egresada de su promoción. La funcionaria tiene 32 años, es madre soltera y gana un salario mensual de 2.080.000 guaraníes. La funcionaria no se queja del trabajo que desempeña como ascensorista a pesar de su formación universitaria. De abajo se empieza, yo no me quejo de mi trabajo, muchos me dicen que renuncie y salga a la calle, pero es muy difícil trabajar en estos días, dijo la funcionaria, quien afirma que seguirá ejerciendo su trabajo como ascensorista y espera presentarse cuando haya algún concurso que le permita ascender a algún otro cargo dentro de la Cámara Alta. Laura, ¿hace cuántos años estás acá trabajando en el...? Y 3 años, 7 meses estoy acá, exactamente. Primero ingresé como contratada y luego el año pasado me nombraron, ¿verdad? ¿Siempre en el cargo de ascensorista? Sí, siempre en el cargo de ascensorista, y quiero recalcar que yo no estoy, ¿verdad?, reclamando porque estoy acá, ¿verdad? Para mí no es ninguna deshonra estar en el ascensor porque de abajo se empieza siempre, ¿verdad? No puedo pretender irme de arriba y después me caigo y me estrello, va a ser peor. Y yo no me quejo del lugar donde estoy.